Hola almas cósmicas, ¿cómo va su semana? Probablemente ya lo han notado, pero toda esta semana ha sido de mucha energía y mucha intensidad. Y tanto los astros como la naturaleza misma han estado muy activos. Astrológicamente, el día lunes tuvimos la luna llena en Sagitario, que en esta ocasión no es una luna llena en Sagitario cualquiera, sino que coincide con la presencia de Júpiter en su casa, en Sagitario. Y a esto se le suma la cuadratura que tiene Júpiter con Neptuno. ¿Y todo esto qué es lo que significa? Bueno, esto significa un gran crecimiento y expansión, muchísima libertad y creatividad, pero hay que saber enfocar, que si crezcas en algo donde tú seas bueno, en lo que tú deseas y sea para tu más alto bien, y no crecer en gordura, por ejemplo, o en depresión o en problemas. Pero también el día 21 de junio, el Sol llega a Cáncer y ese mismo día, 21 de junio, sucede el solsticio de verano, que es la razón principal de este video. Con todos los movimientos que les comenté anteriormente y la llegada del Sol a Cáncer y el solsticio, lo que se habla es de un crecimiento sí, pero que tiene que ser íntegro y paulatino. No se trata de que todo suceda de manera inmediata, sino de poner un esfuerzo, un empeño, de crecer poco a poco, progresivamente. Ahora, en cuanto al solsticio, que es un tema aparte, este ocurre el día 21 de junio. Y lo que sucede es que el Sol se mueve lo más al norte posible y a su vez la Tierra está en su punto más lejano al Sol. A esto se le conoce como afelio y es el solsticio de verano, que es un día donde tenemos más luz que otros días. Esto para quienes estamos en el hemisferio norte. Quienes están en el hemisferio sur, esto ocurrirá en diciembre. Se trata de el día más brillante, el más luminoso, de la llegada del verano, de esa magia, de esa energía de la naturaleza, con brillo, con mucho sol, pero también de la lluvia y su fuerza, la fuerza del agua y del sol unidos para crear. Desde tiempos muy antiguos y muy memorables se han hecho rituales al solsticio y al sol mismo en estas fechas. A su vez, esta fecha del solsticio coincide con una fiesta muy conocida que es la fiesta de San Juan. También es conocida como una fecha muy mágica y muy poderosa. En la tradición Wicca se conoce como el Lita, que es también el solsticio de verano. Es una fecha donde se honra al sol mismo, su brillo, su fuerza y al verano. ¿Qué es el verano? El verano, como te decía, es una época de mucha luz, de brillo, de intensidad, de renacer. Y desde épocas antiguas se le ha rendido culto a dioses. Dioses como el sol mismo, Apolo, que es considerado el dios del sol y que es símbolo de belleza e inspiración, y a distintas diosas de la belleza, de la luz y del brillo. ¿Qué tiene que ver la astrología con el solsticio? Bueno, si te fijaste, todos los movimientos que se están dando a nivel astrológico nos dan una época y momento de creatividad. Y el solsticio mismo es un momento, es una época de mucho brillo, mucha luz y creatividad de expansión. Así que lo mejor es aprovechar todos estos movimientos y energías para crear protección, magia y crecimiento. Y por esa razón te traigo varios rituales para este solsticio de verano. El primer ritual es muy sencillo, es hacer una oración que nazca de tu corazón al dios Apolo o a la diosa nórdica Sol. Escribe una oración para ellos pidiéndole que te ayuden en este renacer, en esta segunda mitad del año y que le den brillo a tus sueños, a tu ser, a tu vida. Una oración sencilla que nazca de tu corazón. Lo importante es la energía y el amor que le impregnes. Otro ritual es hacer la hoguera, saltar la hoguera, que es muy fuerte esta tradición en la noche de San Juan. Sin embargo, si vas a encender una hoguera, por favor, sé muy cuidadoso y responsable. No lo hagas en bosques o parques. Siempre mantén vigilada la hoguera y apágala al terminar, para evitar incendios, desastres o cualquier tragedia. O bien puedes realizar una versión más pequeña del salto de la hoguera. Lo que harás es conseguir una vela,
que puede ser de color rosa, si tienes deseos de atraer magia relacionada con el amor, amarilla en sí para atraer el brillo y la fuerza del sol, o naranja para la creatividad y la expansión. En esa vela vas a escribir con un alfiler o una aguja tu nombre. En la vela vas a escribirlo completo. Si tienes 3 nombres, los 3 nombres, todo tu nombre completo. Y en una hoja vas a escribir aquello que durante esta primera mitad del año ya no quieres, que quieres que se vaya de tu vida. Lo escribes, enciendes tu vela y se lo ofreces al fuego. Le vas a pedir al fuego mismo y al Dios Sol que todo eso que está escrito en ese papelito se vaya, que ya no lo quieres en tu vida. Cuando se vuelva cenizas, lo tiras lejos o a la basura. Y en otro papelito vas a escribir lo que quieres que llegue a tu vida. Se lo ofreces también al fuego, pero al momento de estarse quemando le pides al sol y al fuego y a los dioses del sol, como Apolo, que por favor llenen de fuerza esos sueños y te llenen de fuerza a ti para ir y conseguir, para concretar eso que deseas en esta segunda mitad del año. Ese sería el ritual y es muy sencillo. Cuando termines, deja que la vela se consuma por completo y también, por favor, mucho cuidado que no estés cerca de telas o no dejes sola la vela. Manténla segura para evitar un incendio o un desastre. El siguiente ritual es conseguir listones. Vas a conseguir un listón rojo, un listón amarillo y un listón turquesa o azul claro. Los vas a unir en forma como si fueran una trenza y los vas a sujetar en tu mano como si fueran una pulsera. En la mano derecha si quieres atraer o armonizar más tu energía masculina. En la mano izquierda si por el contrario quieres atraer y armonizar más la energía femenina. Te pido por favor que también lo extiendas a tus seres queridos, a tus amigos y muy importante, a tus mascotas, que prefiero llamarlas familia animal. A todos los integrantes de tu familia animal, ponles ese día 21 de junio y el 24 al menos, esos 2 días, su pulsera o en el caso de ellos un collar con esa mezcla de esos 3 listones trenzados, que va a ser una protección para que el dios del sol los cuide, los proteja para esta segunda mitad del año, que todo esté bien y en armonía. Otro ritual que puedes hacer es en un vaso de cristal servir agua y salirte a un balcón, una terraza, al patio y que esa agua le dé por unos minutos, un par de minutos al menos o 3, la luz del sol. Ya que le dio la luz del sol, bebes un trago de esa agua y el resto la vas a depositar en un recipiente como aerosol o atomizador y vas a rociar esa agua en toda tu casa, en tu habitación, en tu trabajo, en tu oficina y también puedes rociarla sobre tu familia animal, tus mascotas. Claro, ellos se pueden asustar, así que puedes rociar un poco de agua sobre tu mano y luego acariciarlos para que no se asusten con el sonido del spray o del aerosol. Con esto igual es una protección. Le pides a los dioses mientras lo haces, mientras rocías, que protejan y bendigan tu espacio, tu vida, tu familia, tus sueños durante esta segunda mitad del año. También, como te decía, el verano es una época de mucha magia, mucha luz y salen los seres elementales, que son las hadas. Entonces puedes en los jardines dejar pequeños dulces o también objetos brillantes que les gusten mucho a las hadas, a los elfos, a los gnomos. Pero mucho cuidado, si dentro de tu casa tienes gatitos, a los gatitos les gusta, son cazadores. Y si tú haces un altar a las haditas dentro de tu habitación o de tu casa y ahí hay un gatito, los gatitos van a querer atrapar a las hadas, entonces no es recomendable. Por favor, si tienes un gatito, coloca el altar o las ofrendas a los seres elementales mejor en el exterior, donde no esté el gatito. O puedes en parques o en lugares públicos donde hay naturaleza, dejar dulcecitos para los seres elementales que durante el verano y sobre todo en esta semana del 21 al 24, todo el 26 de junio, están muy activos y toda la magia en sí está muy activa. Como la magia está muy activa, también te sugiero que estés muy atento, atenta a tus sueños porque puedes desarrollar mucho la intuición, estar muy despierto tu tercer ojo en esa época. Entonces presta mucha atención a los mensajes que te llegan. Puedes incluso tener sueños premonitorios o visiones, así que mucha atención.
Y un último ritual. Puedes colocar en la puerta de tu casa, de tu negocio, de tu local, de tu oficina o bien en tu bolso unas hojitas o ramitas de manzanilla o de hierba de San Juan. O también margaritas, o mejor aún, una maceta con margaritas en tu casa. Así que puedes realizar cualquiera de estos rituales para protección, bendición y darle la bienvenida al solsticio de verano, a esta segunda mitad del año y a toda la magia que envuelve al verano en sí. También puedes ese día vestirte con colores amarillos, naranjas y turquesas, que sería la luz del sol, el brillo y el agua, la lluvia que comienza a llegar durante el verano. Gracias, y si te gustó este video te pido que le des manita arriba. Si lo que aquí dije crees que le puede interesar a alguien más, compártelo. Y si lo que brindo este canal consideras que te es de utilidad, suscríbete. Es gratis. Gracias y hasta el siguiente video, que será sobre el eclipse ya muy próximo. Almas cósmicas.